Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a este décimo monográfico, lo que pasa en el campo. Saludamos a todas las personas que nos acompañan aquí en el espacio Explora de Ibercaja, junto con Aragón Ecológico, y también a todos los que nos están viendo a través del canal de YouTube de Aragón Radio, los que van a escuchar este podcast y también los que nos están escuchando ahora mismo a través de Aragón Radio. Hoy queremos hablar de los retos para la producción ecológica aragonesa y española en el nuevo periodo PAC 2028-2024. Las últimas noticias que están llegando desde Bruselas indican y dicen que a partir de 2030 el 25% de la superficie agraria tendrá que estar destinada a la producción ecológica. Se están planteando muchas dudas de si realmente se va a poder llegar en todos los países, en todos los Estados miembros, a contar con ese número de hectáreas, con ese número de superficie agraria. También estos últimos días se ha estado debatiendo en Bruselas, esa cumbre de los ministros de Agricultura, que han hablado de lo que puede ser este nuevo periodo PAC, que comprenderá de 2028 a 2034. Sobre la mesa, muchas incógnitas todavía, eso sí, muchos mensajes que están lanzando desde Bruselas y que muchos de ellos, bueno, pues lejos de ser globos sondas, poco a poco se van a convertir en una realidad. Se sigue planteando esa eliminación de los dos pilares de la PAC, también ese recorte que puede llegar para agricultura, debido a la situación geopolítica ahora mismo que está atravesando el planeta. Y en todo esto hay que enfocar una figura de calidad como es la agricultura ecológica, como es la producción ecológica, y también cuáles son los planes de presente y de futuro que se tienen. Nos acompañan aquí esta mañana Julio Yagüe, él es el presidente de Aragón Ecológico, está también con nosotros Pilar Polo, ella es la jefa de servicio de promoción e innovación agroalimentaria del Gobierno de Aragón, está también con nosotros Pedro Fatás, que es el gerente de Aragón Ecológico, Yolanda Díaz, directora ejecutiva de Bodega San Alejandro, Sergio Alierta, que es el profesor de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, es también ganadero de vacuno ecológico, Jaime Valero, ingeniero agrónomo, ingeniero técnico agrícola, socio y director de Agrocultívate, y Adrián Tambo, que es productor ecológico y socio de Molino Ecotambo en Sálava. Vamos a, como en ediciones anteriores, como en monográficos anteriores, a tratar de llevar a cabo un diálogo fluido en el que cada uno de las personas que nos acompañan aquí esta mañana vayan dejando su visión de ahora mismo, cuál es el presente y cuál sería el futuro, como hacemos con otros temas, en este caso de la producción ecológica para este nuevo periodo PAC 2028-2024, y según vayan surgiendo los distintos temas por parte de todos los que nos acompañan, iremos abriendo una u otra línea de debate. Julio Yagüe, presidente de Aragón Ecológico, buenos días, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días, Carlos, ¿cómo vas? Presente y futuro de la producción ecológica en Aragón y en España en estos Pues momentos. mira, presente hablabas del tema de la obligación de la superficie agraria, de ese reto de que hay un porcentaje de superficie en ecológico por parte de Europa. Esto es un punto importante porque, fíjate, lo que está haciendo Europa es poner un poco la obligación en el productor. Somos los productores los que tenemos que convertirnos a ecológico, cuando realmente tendría que ser el mercado el que nos convirtiera a nosotros. A lo mejor no habría que hablar tanto de una obligación de superficie en ecológico, sino una obligación de consumo en ecológico, a través de medidas pues, tal vez fiscales, medidas de compra pública o otro tipo de medidas de incentivación de consumo. Es decir, si la gente consume un producto, el productor va a generar ese producto. La responsabilidad no puede caer. Nosotros no podemos, entre comillas, subvencionar con nuestra hora de trabajo la producción ecológica. Tiene que ser el consumidor el que demande algo y nosotros estar atentos a esa demanda. Pilar Abad, perdón, he dicho Pilar Polo, Pilar Abad, jefa de servicio del Departamento de Agricultura en Promoción e Innovación Agroalimentaria. Bienvenida también, buenos días. Buenos días, muchas gracias. También políticas europeas que llegan marcadas también para lo que tiene que legislar, o lo que se tiene que legislar, decir, desde el Ministerio de Agricultura, pero también por parte de las comunidades autónomas. Ahora mismo también, ¿qué visión tiene el Departamento de la producción ecológica en Aragón, señora Abad? Bueno, la verdad es que yo creo que nos encontramos ante un periodo muy ilusionante en el paradigma global, pero también especialmente en lo que se refiere a la producción ecológica. Estamos en un momento de transición en el que más cerca, sí, en el que el consumidor pues tiene esa inquietud acerca de consumir productos elaborados de manera más sostenible, más respetuosos con el medio ambiente.
Y en esa satisfacer esa inquietud es donde la producción ecológica tiene un gran campo de crecimiento y de trabajo. También es verdad que las directrices que nos llegan de Bruselas, que todavía son muy inciertas en lo que se refiere al nuevo periodo de financiación, porque aquí ¿no? en Bruselas hablamos de programación, pero al final todo es cuestión de financiación. Y en ese periodo de programación nos llegan mensajes un poquito confusos todavía, pero sí que hay uno que vuelve a ser bastante importante y vuelven a hacer mucho hincapié, que es acerca de ese crecimiento sostenible, ese crecimiento respetuoso con el medio ambiente, porque viene siendo un mandato del Parlamento Europeo. Y al final la Comisión está supeditada a ese sentir del Parlamento Europeo, que en principio representa a los ciudadanos de todos los Estados miembros, y a eso nos debemos, ¿no? A ese equilibrio, lo explicaba muy bien Julio, ¿no? A conjugar ese negocio, porque al final no deja de ser un modo de vida de los productores agroalimentarios, conjugar ese negocio con las necesidades de la sociedad. Y allí, bueno, pues entra el consumo, que es donde, bueno, pues el Gobierno de Aragón, a través de esta nueva campaña que hemos lanzado, Aragón Sabor de Verdad, intentamos incentivar un poco el reconocimiento del valor de las producciones agrícolas que tenemos en nuestro territorio, pero sobre todo, pues hay que apoyar esas iniciativas, trabajando a través de las diversas líneas que tenemos en marcha, y hay que apoyar un poco esa producción ecológica en dos vertientes, desde el punto de vista de la producción y desde el punto de vista del consumidor, que conozca y que elija esos productos en ese establecimiento de compra. Gracias, señora Abad. ¿Qué piensan también los productores? Adrián Tambo, como decimos, es productor ecológico y es socio del molino de Cotambo en Sádava. Él vive, no digo que Pilar Abad y Julio Yagüe no lo hagan. Pilar Abad primero, por supuesto, en la administración y ese contacto que tiene con muchos productores y con muchas facetas del sector primario. Julio, porque además es ganadero en extensivo, es ganadero apícola. Pero ese día a día, señor Tambo, Adrián, ¿cómo lo viven también los productores y cuál es la realidad más cercana que están ahora mismo teniendo y que ven en ese futuro de una PAC que llegará en 2028, que durará hasta 2034 y que posiblemente cuando se termine de negociar en 2027 se nos habrá quedado ya anticuada y ya estaremos pensando en la próxima PAC? Vale, lo primero, Carlos, gracias por invitarnos a este foro tan interesante. Pues un poco siguiendo la línea de los compañeros, lo que acaban de decir, los productores al final vemos como cada reforma de la PAC lo vivimos con incertidumbre. No sabemos qué va a venir, no sabemos cómo nos va a afectar esa merma en el presupuesto total, no sabemos cómo nos va a afectar esa reestructuración, tú lo decías, la eliminación de los pilares, la eliminación de los fondos líder. Claro, sabemos que se va a cambiar todo, pero lo que no sabemos todavía a ciencia cierta es cómo se va a estructurar y si va a ser cambio simplemente de nomenclatura y de forma de la estructura, o va a ser un cambio radical de lo que es el objetivo final de la política agraria común. A nivel campo, a nivel productor, pues bueno, tenemos cerca, justo hace un año, estábamos cantando victoria, entre comillas, por haber solucionado el problema que surgió aquí en Aragón con el problema de las agroambientales ecológicas. El anterior consejero eliminó o mermó, limitó el presupuesto de las ayudas a los productores ecológicos en Aragón, con la movilización social que se inició desde Guaga, pero que trascendió y en la que participó mucha gente que estamos aquí hoy, vamos. Conseguimos revertir esa situación y que se dotase de presupuesto para que ningún productor, ni agricultor ni ganadero aragonés, se quedase sin esas ayudas. Pues venimos de ahí y ese problema no fue un problema administrativo, fue un problema de criterio, fue un problema ideológico, fue un problema de que el consejero en aquel momento tenía claro que la agricultura ecológica no era un eje fundamental, no era un pilar sobre el que estructurar el agro aragonés. Creía que se podía prescindir de él. La contestación desde el sector fue rotunda, fue contundente. La agricultura y la ganadería ecológica ha de ser un eje vertebrador para garantizar el futuro del campo aragonés y del campo europeo. Entonces, partimos de la base de que el sector cree en este modelo. Partimos de la base, como decía Julio, del mercado, de que el consumidor demanda estos productos. Partimos de la necesidad de que el cambio climático está aquí, no nos pregunta si queremos, nos parece bien o nos parece mal, el cambio climático ha llegado, nos tenemos que adaptar y los agricultores nos tenemos que adaptar, los ganaderos se tienen que adaptar a la nueva situación. Entonces, con todos estos ingredientes,
pues la agricultura ecológica, la agroecología en general, es una herramienta para poder adaptarnos a todas estas casuísticas de mercado, de cambio climático, de situaciones generales para garantizar la viabilidad de los agricultores. Gracias, señor Tambo. Un alimento que está viviendo momentos complicados es el vino. Por todo el tema de los aranceles, por la situación de que además desde Bruselas también determinados sectores quieren la etiqueta incluir que el vino es perjudicial para la salud, que incluso provoca determinadas enfermedades. Y a todo esto, Yolanda Díaz, como decimos, directora ejecutiva de Bodegas San Alejandro, no sé si se une todavía una complicación todavía mayor cuando tenemos que producir, y algo muy importante que han comentado tanto como el señor Yagüe, la señora Abad como el señor Tambo, hay que vender ese vino, hay que vender ese alimento porque, al igual que hemos hablado de la ganadería apícola, como del sector apícola como ganadería, hablemos también del vino como un alimento. Bueno, desde luego que cada vez es mucho más complejo, ¿no?, el mercado por estas y otras cuestiones, pero yo diría que quizás la producción en ecológico, lo que al menos nosotros, Bodegas San Alejandro como productora, decidimos tomar ese camino, no porque fuera fácil ni muchísimo menos, y hablaremos de las dificultades y retos que tenemos por delante, sino porque precisamente era una herramienta que podría paliar ciertas otras cosas como pues bueno, que no estuviera tan mal visto el alcohol o que el tema de impuestos, pues bueno, si ofreciéramos algo un poco más saludable, vamos a decirlo así, viniendo de una viticultura ecológica, pues bueno, nos dirá alguna herramienta más para defendernos, ¿no? Yo creo que Aragón en este sentido, en la conversión, hablo ahora de viña obviamente, creo que hemos hecho bien los deberes, en el sentido de que no hay tanta viña en ecológico en España, no llegan a 200.000 hectáreas y en Aragón ya tenemos casi 80.000, cosa que a mí me sorprende cuando veo los datos, y eso es para sentirse orgulloso a pesar de los retos, como digo, que tenemos por delante. Y en cuanto a país también, creo que España ha sido una de las pioneras, junto con Italia y Francia, en tener una producción en viñedo ecológico que representa más del 75% mundial. O sea, que en ese sentido creo que nuestro sector, el vitícola, cree mucho en ello. Y creo que cree pues porque precisamente las circunstancias no son buenas por el consumo del alcohol y las tasas y hemos abierto un camino en el que creemos que podemos defendernos porque todos sabemos que, bueno, pues cada vez nos preocupamos más por la salud, por lo que comemos, por lo que bebemos y por el medio ambiente, ¿no? Entonces tomar esa línea creo que nunca es equivocada, pero sí que es verdad que hay muchos retos por delante. Creo que falta mucha formación y comunicación al respecto. Yo todavía me encuentro gente que incluso consumidora de productos ecológicos, en verduras o en vegetales, quizás tiene más conocimiento y sabe lo que supone, pero en el vino todavía te dicen, bueno, es que yo soy consumidora de ecológico, pero es que el vino no lo consumo porque es que se va a poner antes malo, porque es que lo voy a abrir y a lo mejor digo, hay mucha desinformación y eso hace que, como decía, tenemos muchas hectáreas en Aragón, pero el crecimiento es bastante sostenible, no es un crecimiento como el que nos gustaría. Y ese reto es importante, se necesita comunicar al respecto. Creo que también las ayudas a nivel administración vendría muy bien, sí que es verdad que hay algunas de calidad diferenciada por la PAC, etcétera, pero a veces las hay, otras no las hay y el viticultor no puede esperar a me uno o no me uno, porque además tenemos como 3 años para esa reconversión en ecológico. Y bueno, al final también hay una inversión ahí, una pérdida quizás de producción, no tanto en zonas como la nuestra, que es una zona productora baja, pero bueno, al final al viticultor tiene un coste que a nivel de consumo todavía no revierte, ¿no? Porque el consumo de ecológico todavía no está lo extendido que deberíamos, es bastante bajo y aunque creo que es el camino, pues todavía nos queda mucho por recorrer para que realmente la gente valore y considere que es un producto un poco más premium y que se puede pagar más por él, ¿no? Gracias, señora Díaz. Seguiremos hablando y mucho de formación y de comunicación. Sergio Lierta, como hemos dicho, es profesor de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, es veterinario y es también ganadero de vacuno ecológico. Le pregunto también, ¿las vacas criadas en ecológico se ponen también malas antes o no? ¿Se ponen malas antes también o gozan de buena salud? Mucho más saludables. Por el medio de explotación y por el medio por el manejo, alimentación,
sanitariamente son mucho más saludables que la vaca convencional. Además, señora Alerta, que hemos hablado, lo ha comentado, lo ha avanzado la señora Díaz, hablando a veces en parte del desconocimiento que el consumidor tiene de una producción como es la producción ecológica, y sí que muchas veces nosotros hemos comentado que cuando pensamos en producción ecológica ponemos nuestros ojos en la agricultura y muchas veces nos olvidamos de la ganadería. Y también hay ganadería en porcino, ganadería ovina, ganadería en vacuno, otras ganaderías también, avícola, pero posiblemente haga falta todavía también esa pedagogía y ese puede ser uno de los problemas que otros muchos que comentaremos también, como pues el sistema de mataderos, el sistema de comercialización, pero uno de los problemas también que hay ahora mismo que el consumidor desconozca que también la producción ecológica existe en el sector ganadero. Bueno, aquí tenemos un frente añadido con el tema de la ganadería ecológica, ya no por ecológica, sino por bueno, el punto actual que pasa el consumo de carne, que está puesto en entredicho, sobre todo en las sociedades de desarrollo. Entonces, se asocia mucho el término ecológico con el tema consumo de vegetales, no tanto como con el consumo de carne. Es una realidad que el consumo de carne a nivel mundial está disminuyendo, sobre todo en los países desarrollados. Entonces yo creo que tenemos que apostar, el consumo se va a reducir, pero que sea un consumo mucho más sostenible, que el consumidor sepa mucho más la trazabilidad de la carne que está comiendo. Entonces, bueno, la batalla que tenemos los ganaderos es doble, ¿no? Primero, introducir el mercado ecológico en España, porque bueno, está creciendo muchísimo lo que es la superficie agrícola destinada a la agricultura, pero sin embargo el consumo per cápita de España es muy bajo, estamos en torno al 3% del consumo de una familia en productos ecológicos, y sin embargo está creciendo muchísimo más la superficie dedicada a la agricultura ecológica que el consumo interno del país. Hablaremos de ello, hablaremos de formación, hablaremos también de consumo, y sobre todo de asesoramiento. Lo hacen, y lo comentaremos enseguida con Pedro Fatás, con el gerente de Aragón Ecológico, asesoramiento para aquellos agricultores y ganaderos que ya están produciendo en ecológico, aquellos que están en conversión y también aquellos que se quieren incorporar, pero también esta es una de las labores, ¿verdad? Jaime Valero, ingeniero agrónomo, ingeniero técnico agrícola y director de Agrocultivate, que ustedes encontrarán cada vez más como una realidad en su trabajo. Gente que busca ese asesoramiento para comenzar a producir en ecológico. Claro, como dices, bueno, uno de los problemas que se encuentran la mayor parte de los productores, sobre todo el que se inicia, es que, bueno, por mucho que hagas formación y demás, hasta que no te metes de verdad en el asunto, pues no sabes con qué problemas te vas a encontrar, ¿no? Entonces, en lo que se refiere a aspectos productivos, yo creo que cada vez la gente, bueno, va teniendo conocimiento, se va asesorando de una forma más correcta y se va conociendo los cultivos y su manejo en ecológico. Eso en lo que respecta a la parte de campo. Pero, bueno, tal y como están las cosas a nivel burocrático, en el que, pues bueno, ya sabemos que es una carga muy grande para todos los agricultores, para todos los productores, ¿no? El tema de la trazabilidad en agricultura ecológica es un añadido más a esa parte burocrática que hay que hacer, por supuesto, y en la que pues muchos productores también lo ven como un freno, en algunos casos, a, pues bueno, una dificultad añadida a producir, ¿no? Bueno, no solo en línea de lo que comentaba también Julio, muchas veces los problemas que ven los agricultores ya no solamente son los aspectos productivos, ¿no? Sino también, bueno, el meter esa presión a la producción, bueno, deberíamos de enfocar también en el que la producción venga, bueno, que tire la demanda para que la producción pueda ser, bueno, el crecimiento sea natural y sostenible, y que no se tenga que forzar, ¿no? Pues ya no solo con líneas de ayuda, que, bueno, que hasta la fecha vemos que también es uno de los problemas que la gente se encuentra, porque, bueno, tal y como se han venido enfocando hasta ahora, se enfocaban en la que pues únicamente te podías acoger un año y si te cogies ese año te valía para 5, pero ¿qué le pasa al joven que llega al año siguiente y que quiere hacer agricultura ecológica y no puede recibir ninguna ayuda? Entonces, en cuanto al fomento del inicio de muchas explotaciones, el enfoque de esas ayudas es muy importante para dar facilidades a que aquel que se quiera iniciar pues pueda hacerlo sin ningún problema.
Me contaban una vez, que no sirva de precedente, señor Fatás, pero quiero, para contextualizar, hace unos años, yo creo que es algo que en parte es estructural, se vendía poco vino. Y un bodeguero estaba en el bar del pueblo diciendo que poco vendemos, esto no va para adelante. Y estaba un hombre allí que todos los días había sus vinos y decía, pues yo ya lo intento, yo ya intento ayudarles. Sería lo mismo porque estoy escuchando, ustedes desde el comité, ustedes de Aragón Ecológico, lo que están intentando, la labor que están haciendo de formación, la labor que están haciendo de comunicación, cómo están tratando de tener ese contacto directo con el productor, con el consumidor, con aquel que quiere entrar en la producción ecológica, y todavía, señor Fatás, no termina de ser suficiente. Hay que seguir dando muchos pasos adelante en ese sentido. Te iba a hacer como los políticos y tú has preguntado esto y yo te iba a contestar otra cosa, pero no me... Estoy acostumbrado. Como soy técnico... No solo los políticos. Como soy técnico, voy a contestarte, pero luego déjame introducir alguna idea. Yo creo que es importante entender en comunicación. Yo siempre he dicho una frase cuando he estado también en otras figuras de calidad trabajando, que es bienaventurado aquel que tiene una campaña porque solo él puede criticarla. ¿Vale? Es muy importante, y ahora estamos en una fase donde casi todas las denominaciones de origen tenemos campaña, pero venimos de un tiempo previo donde no las teníamos. Hoy Aragón tiene una campaña de alimentos y hubo un tiempo donde no la teníamos. Hoy la tenemos. Las campañas se hacen anual o bianuales y van teniendo más o menos éxito y aciertas más o menos con los mensajes o van gustando más o menos. Pero lo que no hay que dejar es de hacerlas. ¿Vale? Dentro de que hay que tener una campaña, hay que analizar lo que es el mercado de la publicidad y el marketing. Es decir, nosotros el importe que destinamos a intentar cambiar un consumo probablemente es lo que se gasta al día en este país, pues una cadena de comida rápida. Es decir, nosotros el esfuerzo que hacemos es ese. Lo que podemos intentar es buscar acciones que nos permitan competir al nivel que tenemos, ¿no? A veces esto nos pasa en el comité, ¿no? Pues nosotros hacemos un hincapié en la capital porque es donde creemos que nuestros pocos recursos pueden empezar a generar mancha de aceite, donde concentramos población. Si dispersamos los presupuestos, pues muchas veces nuestra acción queda diluida, ¿no? Ponemos muchas veces el ejemplo de que estamos cogiendo un chupito de agua y echándolo al mar, es muy complicado. Pero depende de dónde lo echemos, podemos generar un cambio. Y esto, pues yo creo que hay que ir conquistando territorios poco a poco, no podemos enfrentarnos a toda la globalidad. Por tanto, la primera dificultad, el primer reto que vemos es ese. Pero, y ahora voy a volver a lo que yo quería hablar, porque dentro de lo que he estado escuchando, de lo que decían mis compañeros, creo que el verdadero reto para el sector es entender toda esta complejidad que se ha explicado aquí, ¿no? Desde productores de dos ganaderías de naturalezas muy distintas, productores vegetales, comercializadores que están exportando a todos los países del mundo y unas administraciones que también tienen diferentes escalas, ¿no? Entonces, cuando la Unión Europea habla de que quiere que el 25% de la producción ecológica, que a mí, digo, bueno, y eso entiendo que a la Unión Europea le interesa. Primero porque la agricultura ecológica no solo es agricultura, porque estamos hablando de temas transversales. Estamos hablando de contaminación de las aguas, estamos hablando de salud, estamos hablando... Y salud, cuando hablamos del consumo, es muy difícil demostrar, ¿no? No tenemos estudios, evidencias científicas de que comer ecológico sea, pero sí sabemos que la aplicación de fitosanitarios y la aplicación de fungicidas en el campo requieren de unas medidas de seguridad para los que lo están aplicando que entendemos que es perjudicial. Por tanto, eso, extendido en dosis, extendido a nuestros terrenos, a nuestros campos, a nuestros cultivos, nos elimina la biodiversidad. Los polinizadores son de gamas muy amplias, ¿no? No solamente son las abejas. Cuando eliminamos polinizadores, eliminamos los pájaros. Cuando eliminamos los pájaros, eliminamos las rapaces. O sea, estamos generando un daño que es objetivo. Es objetivo, eso es cuantificable. Entonces, la agricultura ecológica es una solución, pero el problema es transversal. Y cuando hablamos de precios, cuando hablamos de dificultad de producción, eso, pues ahí puede entrar el Departamento de Hacienda y decir, oye, pues vamos a aplicar, esto es de interés general, vamos a aplicar unos tipos de IVA reducidos. Vamos a trabajar en ese cambio, esa dificultad que nosotros tenemos, porque tenemos que certificar, porque tenemos que auditar, porque prescindimos de parte de nuestra producción,
pues vamos a salvar en algo que sí podemos tocar. La política sí puede tocar eso, ¿no? Entonces, yo creo que el reto principal es darnos cuenta de eso. O sea, estamos aquí sentados hablando desde la base cuando decimos, no, es que la complejidad es alta. Entonces, los planes tienen que estar pensados entre varios, entre todos los grupos de interés. Y aquí estamos unos cuantos, pero faltan muchos, ¿no? Y les dejo ahí esta idea. Ahora hablaremos de los que faltan, hablaremos también con los que están. Planteamos de nuevo el debate, hemos hecho ya esa presentación inicial y ahora sí que sobre la mesa, en este caso sin mesa, pero bueno, a través de la radio vamos a poner en común muchas de las cuestiones que ustedes han dejado sobre la mesa. ¿Quiénes consideran ustedes que faltarían, señor Yagüe? ¿Qué echan en falta? Ya no digo en esta mesa, sino como un valor añadido a lo que ahora podríamos decir que es el mundo de la producción ecológica en Aragón. Bueno, pues un pilar fundamental de la producción ecológica son los consumidores. El consumidor es el que nos tiene que decir qué es lo que quiere y también nosotros tenemos que ver al consumidor a explicarle los beneficios que obtiene cuando hace relación comercial con nosotros. Creo que, claro, agrupar en solo un elemento a todos los consumidores es imposible a día de hoy, está muy atomizado. Pero creo que tenemos que tener siempre en claro que nosotros como productores ecológicos estamos generando un intercambio de mutuo beneficio con el consumidor. Es que nosotros no solo estamos dando un producto como cualquier otro, nosotros, por ejemplo, te estamos dando sabor, estamos haciendo que cuando vayas al baño mees menos pesticidas, así dicho rápido y más rápido, estamos generando mayor captura de carbono, gestión más eficiente del agua, por supuesto. Es decir, hay una relación con el consumidor que va más allá, incluso cuando el consumidor tenga hijos, tenga nietos, esa relación va a seguir viva a través de la producción ecológica. Esto es un modelo económico a medio y largo plazo, un modelo económico que cuida más la erosión de la tierra y evita que se produzca, un modelo económico que evita el avance de la desertificación, que hace una polinización más eficiente, que genera un valor añadido en el territorio. Se me ocurre, yo cuando hablo con los del vino, decías el vino es un alimento, yo lo veo que el vino es un factor cultural. En las comarcas donde hay producción de vino, la tasa de gente que se queda en el pueblo es mucho mayor. Eso, por ejemplo, un ejemplo. Ya no te digo más si además en ecológico está dando valor a viñedos que a lo mejor tendrían más dificultad. El consumidor, creo que es una parte importante de este banco. Sí que es cierto que cuando estemos en estos foros echo mucho de menos encontrar eso. Sé que es difícil encontrar algo que lo unifique, pero creo que el pilar fundamental es el consumidor y en saber comunicar y llegar a este consumidor haciéndole ver todos los beneficios que tiene con el ecológico. Les invito a que se interrumpan ustedes las veces que quieran. Señora Abad, no quiero, precisamente ahora que va a hablar usted, que la interrumpan, pero sí que, como usted ha citado también y ha mencionado, y lo ha hecho también el señor Fatás, esa campaña ahora mismo que hay en marcha, puesta en marcha por Aragón Alimentos, Aragón Sabor de Verdad, sí que también desde la administración, desde las figuras de calidad, en la que, bueno, también habría que poner sobre la mesa que el consumidor entienda que la producción ecológica es una figura de calidad, porque la relacionamos con una denominación de origen, la relacionamos también con una indicación geográfica protegida, pero no sé si al consumidor hemos sabido explicarle que también la producción ecológica es una figura de calidad. A todo esto, decía que se está trabajando para dar a conocer los alimentos de Aragón y se está trabajando también para dar a conocer, en este caso, la producción ecológica como figura de calidad, señora Abad. Así es, en el conjunto de la campaña de promoción Aragón Saber de Verdad, entendemos que las figuras de calidad diferenciada, como bien nombrabas, son la punta de lanza de esos productos que tenemos en Aragón que debemos defender. Hay muchísimos productos en Aragón de altísima calidad, pero bueno, destacan sin duda los de calidad diferenciada, que implican un sobrecoste para ese productor, como bien apuntabais, porque requieren esa certificación que nos acredite que efectivamente se están cumpliendo esos requisitos que lo elevan a ese nivel que llamamos calidad diferenciada. En ese escenario de campaña de promoción, apuntáis siempre al consumidor, es tremendamente importante hacer hincapié en el consumidor. Al final lo que buscamos, sobre todo con la producción ecológica, con los productos ecológicos cuando se colocan en el lineal, el consumidor no busca tanto satisfacer una necesidad básica, ¿no?, como es el alimentarse, sino es un tema aspiracional.
Es como cuando tú eliges una determinada firma para comprarte un coche, por ejemplo. Ahí está una parte funcional que la utilizas solamente para moverte y ya existe otra parte, bueno, pues me preocupa el medio ambiente, hago una elección sobre un coche híbrido, un coche ecológico, no quiero contaminar, quiero un interior fantástico que tenga navegación, Bluetooth, ¿no? Entonces ahí yo creo que es donde hay que informar al consumidor que esa compra ecológica es una compra aspiracional, donde no solamente vas a comprar un producto con unas características certificadas, que así te lo está acreditando el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, sino que además estás contribuyendo a un objetivo mayor. Y eso justifica pues ese precio que a veces no es el del producto de al lado, que obviamente no tiene todos esos atributos que sí que tiene este producto. Esa parte es muy importante. Y también desde el punto de vista de la administración, como antes lo habéis citado, habéis hablado de la burocracia, de la complejidad, de las ayudas y demás, yo creo que estamos viviendo un momento dulce. Se ha trabajado muchísimo en el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica en todo el tema de la digitalización. Yo pensaba que lo iba a contar Pedro, pero bueno, ya lo cuento yo. Hay una comunicación muy fluida entre el departamento y el comité en todos los temas de registro, de certificación, de acompañamiento. La verdad es que yo creo que eso, al final tenemos que trabajar para facilitar la vida al agricultor y al ganadero. Y bueno, esa es mi vocación, ¿no? Hacer la vida más fácil a los que están en el campo, que todas las mañanas se levantan bien temprano, cogen el tractor o dan de comer al ganado y son los que nos suministran de alimentos. Lo vimos en la pandemia, antes estábamos hablando con los compañeros en el café en la pandemia, lo vimos en la pandemia, ese sector no cerró. Gracias a ellos pudimos comer todos los días, tenemos que estarles muy agradecidos y al final son los que vertebran nuestro territorio, los que llenan las escuelas de nuestros pueblos, los que dan vida a este Aragón que es tan extenso y tan a veces complicadamente poblado, con esa orografía que además no nos privamos de nada, ¿no? Tenemos altas montañas, tenemos valles, tenemos una orografía preciosa, pero que a veces pues, nos dificulta esas comunicaciones. Y yo creo que en esa elección que hacemos como consumidores, que aquí consumidores somos todos, porque yo creo que de comer no nos privamos ninguno, pues yo creo que en esa elección de compra, que es algo tan, cuando estamos en el día del supermercado, que al final, ¿cuánto supone la compra, ¿no? en el monto global de gastos que tenemos a lo largo de un mes? Y al final esas pequeñas decisiones de compra yo creo que son las que influyen. Antes hablamos de proyectos muy interesantes como el de Gardeniers. Esas pequeñas decisiones de compra que tomamos a diario son las que influyen al final en vivir una sociedad mejor. Y bueno, no sé, es una reflexión que a mí siempre es un poco, ¿no? Es lo que me da la fuerza, ¿no? Para venir todas las mañanas a trabajar, ¿no? Y es lo que me impulsa a hacer mi trabajo con ilusión y con motivación. Y yo creo que es una reflexión que tenemos que trasladar a los consumidores, ¿no? ¿Cómo quieres que sea tu sociedad dentro de 10 años? Y si puedo contribuir con esa pequeña gesto, yo creo que es interesante. Dentro de 15 años no sé cuántas PAC habremos vivido ya. Estaremos en 2023, se nos habrá quedado ya muy, muy atrás. Antes de que intervenga, señora Ayerta, yo quiero dejar dos reflexiones también y ahora quiero que participen sin que yo les tenga que dar el turno para hacerlo más fluido. Primero, hablamos de los que faltan en esta mesa, hemos añadido algunos, hemos pensado en el Departamento de Economía, hemos pensado en el Departamento de Hacienda. Nosotros desde De Puertas al Campo en Aragón Radio siempre defendemos también la participación de los departamentos, el Departamento de Salud y el Departamento de Educación. Es muy importante que entendamos que los alimentos de Aragón y los alimentos en este caso en ecológico son saludables, y también el Departamento de Educación, porque es muy importante que los niños aprendan lo que se llevan a la boca cuando van a comer, que les expliquemos a los niños: vas a comer tomate todo el año, pero tomate no se come todo el año, tomate se come en una época determinada. Y dejo otro punto también sobre la mesa para el debate. Hace pocos días, y además coincidíamos también con usted, señora Abad, estábamos en Teruel, en la feria del jamón de Teruel y alimentos de calidad. Y Ricardo Mosteiro, presidente de la Denominación de Origen, Jamón y Paleta de Teruel, nos decía una pregunta nuestra. Decíamos, porque uno de los problemas también que existen, y lo hablaremos también en la producción ecológica, es el que, no, es que es ecológico, no. Él nos decía, cuando a mí me dicen que es como jamón de Teruel, malo, no es jamón de Teruel. Lo dejo sobre la mesa. También aquellos que dicen, no, es que yo cultivo en ecológico. Bueno, mi huerto, mi suegro, vamos, una maravilla, no tal. No, no es ecológico. Como si usted hace vino en Barbastro, no es vino de la denominación de origen somontano. Ahí les dejo esas cerezas ecológicas, por cierto.
Bueno, yo querría comentar respecto a esto que estamos hablando del consumidor, de la educación, de la salud, etcétera. Es verdad que el consumidor tiene que estar en el centro, ¿no? Pero muchas veces el consumidor no sabe lo que quiere. Realmente nosotros les tenemos que vender o les tenemos que generar esa necesidad de consumo. Y para eso vuelvo a incidir en la educación. El mensaje creo que todavía no es tan directo y tan completo para que entiendan exactamente qué es salud. Muchas veces se vende salud cuando no es saludable, entonces tendría que haber un criterio unánime al respecto y que tenga esa credibilidad, esa certificación. Nosotros uno de los motivos por los que animamos a nuestros viticultores a que convirtieran sus hectáreas en una producción ecológica. Nosotros manejamos en Bodegas San Alejandro 1000 hectáreas de viñedo y 450 ya están en ecológico en muy poco tiempo. Fue porque nosotros exportamos más del 85% de la producción y realmente en España todavía no estamos concienciados en el consumo de ecológico, al menos en el vino, que es lo que yo más conozco, pero en otros países sí, principalmente en Escandinavia, sobre todo Alemania, algo de Estados Unidos, Inglaterra, etcétera. Por lo tanto, decidimos irnos a ese tipo de producción por abrir nuevos mercados. Pero una de las dificultades y retos que nos encontramos es que necesitamos que esa certificación tenga la credibilidad suficiente a nivel internacional y no existe todavía. Nosotros exportamos a Japón, tenemos que sacar una certificación específica japonesa, tenemos que hacer todos los requisitos para cumplir y poder vender ecológico en Japón. Vendemos en Estados Unidos, no podemos utilizar nomenclaturas que utilizamos en España, allí se tiene que nombrar de otra manera, tenemos que hacer etiquetajes distintos, tenemos que hacer otras certificaciones. Es decir, todavía creo que sí que es el camino, pero que los mensajes son tan diversos que es difícil al consumidor meterle en el centro y que entienda absolutamente qué es una producción ecológica y qué es salud, ¿no? Sí, en línea de lo que comentas, yo al final creo que es un aspecto cultural y los aspectos culturales no se cambian de un día para otro. Es decir, como comentabas, Centro Europa, bueno, entras a cualquier lineal y lo primero que te encuentras es una estantería o muchas o buena parte del supermercado es bio, ¿no? Aquí en España se empieza a ver, pero hay bueno, un porcentaje muy pequeño de lo que puede haber en un supermercado es bio. Pero bueno, hay formas de fomentarlo, como digo, es cultural, esto es, bueno, es una carrera de fondo y un aspecto importante es el tema de la educación, ¿no? Educar desde el principio, desde niños, a consumir este tipo de productos. Hay países de Europa, Francia, por ejemplo, está haciendo que, bueno, una parte de las instituciones tienen que consumir un porcentaje de agricultura ecológica. Pues bueno, de productos que son certificados ecológicos. Es una forma que ya desde el inicio, desde niños, habituar el consumo a este tipo de productos, ya que, como digo, un aspecto cultural no se cambia de un día para otro, es una carrera de fondo y la educación es una parte, pues bueno, un pilar fundamental. Yo creo que... Bueno, sí. Perdón. Bueno, sí, habías adelantado, sobre todo educación y salud es fundamental y un pilar muy importante es la investigación y el desarrollo. Es decir, tenemos que ir de la mano de la investigación y del desarrollo. Y ya no son tanto los pilares, sino la cercanía entre esos pilares. Es decir, yo, por ejemplo, soy funcionario, estoy en la universidad cerca de proyectos de investigación, estoy en contacto con la administración y mi actividad como ganadero, ¿no? Entonces, el progreso sobre todo es en acortar las distancias, que no haya abismo entre el ganadero y la administración, que no haya abismo entre la administración, el ganadero y los proyectos de desarrollo. Entonces, cuanto más acortemos todas esas distancias, más progresaremos. Y luego un punto importante es que la fortaleza de la producción ecológica, lo estamos hablando aquí, sobre todo es el hacer fuerte el consumo interno del país, en no depender de terceros. Cuanto más crezcamos en el consumo ecológico dentro del país, más fuerte haremos el sector, ¿no? Entonces, trabajar en ese aspecto y, bueno, aquí he hecho un brindis a la administración, porque muchas veces se propone cómo poder potenciar este consumo. Entonces, estamos hablando del consumidor individual, pero podemos llegar a colectividades como pueden ser colegios escolares, como puede ser residencia de ancianos, como puede ser empresas comprometidas con el medio ambiente que quieran aportar
salud a sus trabajadores y apoyo al sector. Entonces hay un abismo muchas veces entre los imperativos legales para cumplir requisitos, hablo de ganadería ecológica, y luego el abismo que tenemos para que ese producto llegue al consumidor, ¿no? Entonces propongo hacer mesas de trabajo para que el producto pueda llegar a colectividades, colegios, residencias, universidades, y que la gente se conciencie además de un consumo sostenible. Bueno, no sé si conocéis que, en concreto, yo conozco en Zaragoza Capital y en los alrededores hay varios proyectos de comedores escolares gestionados por las propias asociaciones de madres y padres de alumnos que sí que han trabajado en esta línea, que están buscando productos de proximidad y productos ecológicos. El problema que nos ha trasladado alguna vez Educación con el tema de las licitaciones públicas de comedores es que esto se va introduciendo. De hecho, la guía de comedores escolares, la guía de recomendaciones nutricionales de comedores escolares que elabora el Departamento de Sanidad, ya recoge entre sus indicaciones la utilización cada vez mayor de productos ecológicos, y sabéis que es de plena actualidad un Real Decreto que entra en vigor en la primavera del año que viene, al Ministerio de Sanidad, que precisamente hace hincapié en la utilización de productos ecológicos en los comedores escolares, una introducción paulatina. Es que es un tema apasionante. Uno de los retos a los que se enfrentan las licitaciones públicas en este sentido es poder satisfacer el volumen de producto ecológico para determinados colectivos tan amplios como son los comedores escolares. Estamos hablando que en Aragón tenemos en torno a 100.000 niños. La licitación que saca el Gobierno de Aragón, obviamente muchos comedores autogestionados, pero es tremendamente elevada, aunque hay varios lotes y se separan entre varias empresas, pero yo creo que ahí está el reto, en la complejidad de suministrar un producto en ese volumen que además respete un criterio de proximidad. Ese es el gran reto de las licitaciones. Falta otro tema, es rápido, que también es el precio, ¿no? Es decir, cómo contrata la administración y cómo funcionan los mercados. Vale, ya está, Adrián. Sí, en ese sentido, simplemente, como lo estáis tratando ese tema ahora, también vimos el escándalo, la moviola, no sé qué palabra utilizar, con el tema de las peras de Sudáfrica hace unos meses en colegios públicos, etcétera. Al final hace falta, en Aragón estoy hablando, no estoy hablando, hace falta voluntad política para ese tipo de cuestiones. Sé que es complejo, sé que hay unos contratos que hay que respetar, etcétera, etcétera, pero muchas veces, quiero decir, los canales ya están, el consumo ya está, como decía Sergio, en esos comedores. Bueno, vamos a remangarnos y vamos a hacer que ese producto, en la medida de las posibilidades, es verdad que quizá no siempre se pueda suministrar con producto local, es verdad que no durante todo el año, pero vamos a legislar, ¿no? Para que ese consumo, por lo menos público, se priorice el consumo local y el consumo ecológico. Yo me había apuntado unas cosas en función de lo que decíais, de qué falta aquí. Por un lado, estabais hablando de educación, pero desde el punto de vista, digamos, de conciencia eco en los colegios, para implantar la conciencia ecológica, la sensibilidad medioambiental, etcétera. Yo me había apuntado el campo de la educación y la formación, pero desde el punto de vista de los productores como formación. Falta muchísima formación para los agricultores y ganaderos, muchísima. Hacer agricultura ecológica no es fácil, no es pues dejo de echar cosas y ya está. Hago lo mismo, pero gasto menos y... No. La agricultura ecológica, a nivel productiva, es muy compleja. O sea, la planificación es infinitamente más compleja que la agricultura convencional. Porque en la agricultura convencional tienes soluciones cortoplacistas. Te sale el vello echaxial, aunque genera una resistencia a la leche, ya no lo podemos controlar así, ¿no? Pero en la agricultura ecológica te sale el vello y ese año no lo puedes solucionar. Tú tienes que hacer una planificación a 3, 4, 5 años en la que tú introduzcas un sistema de rotación, que introduzcas forrajeras, que hagas un sistema de laboreo o no laboreo, pero sabiendo que vas a incidir sobre un tipo de hierbas concreta, que la fertilización de ese campo sea suficientemente adecuada para que el cultivo que tú implantes se pueda desarrollar y llegar a los umbrales de la rentabilidad. Quiero decir, todo eso no se adquiere por ciencia infusa, hace falta muchísima formación, tanto teórica como práctica, como conocer realidades y experiencias ecológicas que estén funcionando en otros sitios. A día de hoy, sé que se ha avanzado, pero muy poquitos. En Aragón hay muchísimos ciclos formativos, grados medios, formación profesional media, superior y las ingenierías.
No hay líneas específicas de producción de agricultura y ganadería ecológica, pero es que las necesitamos a nivel productor, las necesitamos a nivel técnicos, a nivel asesoramiento. Sí, Yo soy un fiel defensor del cooperativismo. Las cooperativas, la red de cooperativas, pues tenemos nuestra red de técnicos, nuestra red de atrias. No hay asesoramiento ecológico, pero no porque no se da esa formación. Entonces, por un lado, quería decir este tema de la formación, por otro lado, hace falta más ganadería ecológica. Como decía Sergio, es un cuello de botella impresionante en la producción ecológica agraria. ¿El mercado del trigo duro existe? Hablamos de extensión en Aragón. ¿El mercado del trigo duro ecológico existe? Sí, pues porque el mercado de la pasta ecológica existe, de la pasta de espaguetis, macarrones existe y el mercado te lo paga y lo demanda. Pero la cebada ecológica tiene muy poca salida. Otros cereales destino pienso tienen muy poca salida porque hay muy poco consumo. Y por último, eso, lo relacionaba, esto último, hace falta más ganadería porque hace falta, pues eso, que el mercado, lo que decíamos al principio, ¿no? Esa simbiosis entre industria, mercado, etcétera. Y ya, por no extenderme más. No, pues bueno, datos halagüeños es que bueno, el producto ecológico depende mucho menos de la globalización. La subida de precios ha sido muchísimo mayor con la inflación en producto convencional que ecológico. Entonces es una fortaleza que tiene el producto ecológico. Y también cuanto más acortemos la brecha en precios ecológicos, el producto ecológico tiene que llegar al consumidor medio, no es algo elitista. Entonces, bueno, hay que ver esas fortalezas y trabajar muchísimo esos datos que hemos comentado antes, de que solamente un 3% de la cesta está destinada a productos ecológicos, lo que supone entre 60 y 65 euros per cápita al año. Ese es de verdad lo que tenemos que aumentar y trabajar entre todos. A mí, en la parte del consumo, hemos hablado antes de cuando entrabas en una superficie, ¿no? Una gran superficie comercial y encontrabas la posición de eco. Normalmente en esa posición de eco nosotros tenemos la ventaja de que podemos estar ahí como productores, ¿no? Y el resto no. Pero yo creo que donde resalta de verdad la diferenciación, y ahora ya hablando de consumo puro, ¿no? Que lo explicaba Pilar, donde yo puedo sobresalir sobre el resto es en el lineal convencional, ¿no? Porque ahí, bueno, pues me voy a enfrentar con una serie de atributos que yo le ofrezco al consumidor, que en general conoce. Si el que está concienciado por temas de salud, o el que está concienciado por temas de sabor, que ha mencionado Julio, o el que está concienciado por temas medioambientales, en ese momento, cuando se pone enfrente de dos productos, donde mi diferencia puede brillar. O sea, para mí es mucho más importante que haya productos en el lineal, ¿no? Que haya productos y que haya productos en el lineal de convencional, porque es donde de verdad mi diferenciación brilla. Y lo que estamos hablando es que somos un producto de valor añadido, donde nosotros la competición por precio, pues una competición pues que ahora nos puede venir más o menos mejor, pero que no es la competición donde queremos estar, porque lo que estamos ofreciendo es un modelo donde sacrificamos margen, donde estamos certificando y aportando calidad. Y yo muchas veces pongo el ejemplo del automóvil, ¿no? Nadie espera que un automóvil de 5 estrellas Euro NCAP con todos los sistemas de seguridad sea del mismo precio que otro vehículo que no lo lleva. Yo creo que nosotros desde el sector tenemos que ser garantes de ese mayor valor añadido que estamos aportando real. Y eso lo podemos defender frente a los que no lo tienen, porque es ahí donde la diferencia competitiva de verdad podemos demostrar si la trabajamos o no. Pero el problema, el reto que yo creo que se enfrenta Aragón, primero es, una complejidad que ya tenemos en la agricultura convencional. Es decir, tenemos macroproductores y microproductores, ¿no? Hay un escenario en el desierto, ¿no? Parecemos ahí también nuestra comunidad, ¿no? En el medio tenemos un espacio donde no tenemos, ¿vale? Tenemos una ventaja, que somos a nivel de producción de alimentos, somos una potencia en España. Hemos hecho ya un recorrido en la agricultura convencional, ya lo conocemos, hemos vivido esos errores. Somos pequeños, estamos creciendo, podemos aprender de lo que ha pasado en la agricultura convencional, lo que estaba Adrián, o sea, necesitamos transformar o vamos a dejar otra vez que en este tipo de agricultura que estamos en crecimiento ahora y que puede ser algo que se vaya a una parte
corrijamos esos errores que hemos visto que Aragón tenía y que ha ido corrigiendo en convencional. Ahí tenemos una oportunidad y además estamos todavía en un momento de crecimiento que somos lo suficientemente pequeños como para que esfuerzos económicos que no sean grandes sí nos cambien el número. Cuando esto vaya creciendo no pasará. Yo muchas veces cuando me ha tocado estar en el sector del vino decía, hombre, hay gente que nos llevaba 60, 80, 100 años de ventaja, pues podemos ir recuperándoles, pero recuperarles de una tirada va a ser muy complicado. Entonces ese trabajo hay que hacerlo hoy. A las empresas productoras, a las transformadoras, si yo estuviera en sus departamentos de marketing, les diría, ustedes tenían acceso al 100% del mercado cuando ecológico no existía. Si hoy el mercado ecológico está ocupando un 3% en España o a nivel nacional, o un 12% a nivel en Alemania o en países, ustedes como directores de marketing deberían al menos intentar colocar ese 12% porque si no están perdiendo cuota de mercado. Es una cuestión estratégica y probablemente pasará, pues como ha pasado con los vinos aragoneses. Los vinos aragoneses tienen mucha mayor cuota a nivel internacional porque empezamos más tarde. Pero en un mercado nuevo, que era el internacional, donde nos vimos obligados a ir, ganamos cuota de mercado. Y hoy tú vas a cualquier lineal internacional de vino y te encuentras una desproporción en cuanto a número de denominaciones de origen y botellas aragonesas, porque ahí se ganaron la vida y se la ganaron bien y crecieron en ese mercado y eso ha sido lo que ha sido potencial. Entonces yo creo que la visión también le falta al sector. Yo creo que esa visión le falta. Es decir, señores, este sector, el resto de sectores en alimentación son sectores maduros, para entrar yo tengo que echar a otro y en cambio aquí hay oportunidades de crecimiento, que sí que son pequeñas, que sí que no te cambian el número todavía. Pero no estamos hablando de hoy, estamos hablando de cómo te vas a ganar la vida mañana. Y será un 12 o será un 13, pero si España crece al 10% de mercado, donde antes se vendían 100 botellas de vino convencional, mañana se venden 90, a repartir entre los mismos. Y esa visión creo que falta todavía en parte de la industria transformadora. Entonces eso creo que hay que ayudar a fomentarlo. Quiero plantear dos temas antes de que vayamos terminando, aún nos queda un ratito, no sin antes mandar un mensaje de ánimo, señor Tambo, para todos aquellos suegros que tienen el huerto que consideran que cultivan en ecológico, después de lo que usted ha dicho, que no es tan sencillo. El disgusto, bueno, pues esta mañana si están trabajando no se lo va a quitar nadie. Volumen de producción y distribución. Pueden ser también retos ahora mismo de la producción ecológica. Ya no me voy al 2028 o al 2034. Lo han dejado ustedes también en sus intervenciones. Puede ser un problema también el volumen de producción ahora para poder atender, como estábamos hablando en los colegios, al consumidor en general, lo que se está produciendo ahora mismo, y la capacidad de distribución. La capacidad primero de encontrar en todos los lineales producto ecológico y también que las empresas que producen, los agricultores y ganaderos que llevan a cabo su labor en ecológico, tengan capacidad para atender al mercado que les pueda demandar su producto. La verdad es que la distribución del producto agroalimentario, del producto ecológico, para mí es la yema del huevo. Es lo que te permite estar tú dedicándote de manera profesional al campo y que eso esté en las manos del consumidor al día siguiente. Ahí ha sido un problema, nos lo hemos hablado algunas veces cuando estamos en alguna reunión del comité, que claro, ¿cómo hacemos llegar a toda esa gente que demanda producto ecológico el producto? Porque yo personalmente, a mí mucha gente me pregunta por producto ecológico. Oye, ¿me puedo comprar, aparte de miel, otra serie de productos? Porque no encuentro, hay una demanda real. Pero es que en los lineales, cuando vas a los lineales a día de hoy, a los grandes, y ves producto ecológico, habrá 2 o 3 referencias que serán aragonesas. 2 o 3 y ya está. Está el vino y a lo mejor alguna de pasta y alguna más. Y hay producción aquí de ecológico. Yo veo las hectáreas, estamos 112.000 hectáreas, ¿no? 112.000 hectáreas, 1.070 operadores. Ostras, aquí se está produciendo kilos. Sin embargo, ¿cuánta ternera César está haciendo a día de hoy? Entre Aínsa, Montano y vosotros, se está sacando carne de ternera en ecológico. Sin embargo, os reto a que busquéis ternera en ecológico por aquí. Pero cuello de botella, por ejemplo, tenemos que comercializar el 30% de las nodrizas en ecológico y llevar a la línea del consumidor, y sin embargo no hay ni una sola sala de despiece certificada en ecológico aquí en Aragón. Recientemente ha habido una, o sea, hay como un gran desfase entre las exigencias al ganadero y luego la fluidez de la comercialización de ese producto, ¿no? Entonces no se puede cargar
todo al productor. Yo apuesto por la profesionalización, es decir, que el ganadero se dedique a criar un buen ternero, pero que no se le exija al ganadero ser carnicero, ser transportista, ser distribuidor para poder cumplir esos requisitos, ¿no? Claro, por eso hablaba antes del tema de un poco la subvención encubierta por parte de los agricultores y los ganaderos de la producción en ecológico. A veces nos exige a nosotros ser los que hacemos volumen, tú decías volumen, los que generan un volumen lo suficientemente grande para que se genere una masa crítica y al final, de manera natural, va a una distribución y llegará al cliente. Pero claro, ha habido unas inversiones, una serie de horas de trabajo y de riesgos tomados por parte del productor muy grandes, cuando realmente la cuestión tendría que ser inversa. Tendría que haber una serie de dinámicas por parte de quien tiene parte del dinero, que sería una pata, sería la administración, pero también yo considero que el sector privado, sobre todo el financiero, tendría ahí que saber ser inteligente y saber que cuando está dando un préstamo a una producción en ecológico, está prestando una producción que es a medio y largo plazo más rentable y más sostenible. O sea, que es más fácil que el retorno de beneficio sea más fácil. Al ser más seguro ese retorno de beneficio, evidentemente el interés tiene que ser menor. Lo que no te podemos permitir es que ese riesgo sea todo por parte del consumidor. Tenemos que ver cómo los diferentes agentes del mercado, aparte del productor, sepan dinamizar esa distribución, la logística y los lineales. Y ahí sí que no podemos una vez más ser los productores los que llevemos esta mochila que suficientes piedras tenemos ya en ella. ¿Tú, Pilar, se te ocurre alguna idea? Bueno, bueno, en mi opinión, un poco lo que le está pasando al sector ecológico es lo que le está pasando al sector agroalimentario en Aragón en general. Somos, ¿no? Nos llamamos la gran despensa de España, producimos alimentos para 10 veces nuestra población. Este discurso lo oímos de manera recurrente. Lo hemos escuchado durante años, sobre todo con el porcino, ¿no? Que se producía muchísimo porcino en Aragón y nos faltaba la transformación. Hoy en día con el porcino esa situación se ha revertido en gran medida con la aparición de, bueno, pues de industrias transformadoras, industrias cárnicas, sin más. Pero yo creo que ese es el gran reto de la producción agroalimentaria aragonesa en general, que es apostar por la transformación en nuestro territorio y que el valor añadido se quede aquí. Y bueno, eso va de la mano de la producción ecológica, es que está todo perfectamente ligado. Y la verdad es que me ha sorprendido mucho el dato que ha apuntado Sergio de que no hubiera ninguna sala de especie científica en Aragón, porque demanda existe. Y que no exista un interés de de alguien en hacer ese negocio. Pues te pongo un ejemplo vivido en nuestra familia que nos hemos tenido que hacer entrenadores en el mercado para que esas canales pudieran salir timbradas en ecológico y cumplir los requisitos de la administración. Hay un desfase grandísimo, ¿no? O sea, la idea de la administración es muy buena, es decir, bueno, si hacemos el esfuerzo de ayudar a un productor para que haga una ternera de calidad, ecológica, el consejo, para que llegue al consumidor final, que es, al final es el objetivo, que se coma carne más saludable, es una idea muy buena, pero luego hay que ver un poco toda la logística que tiene ese ganadero para poder llegar a cumplir esos requisitos. Y luego, bueno, pues con el agravio comparativo con otras comunidades autónomas es un requisito que, por ejemplo, está en la Comunidad de Aragón, pero no está en otras comunidades. Es decir, un ganadero en ecológico en vacuno en Andalucía, viene un año de sequía como lo hemos vivido, no tenemos canales de comercialización, ha vendido los terneros pasteros con 7 meses y sigue cumpliendo todos los requisitos europeos. O sea, es un requisito muy bueno, muy buena idea que, por ejemplo, en este caso puntual de aquí del Gobierno de Aragón, pero que merma y hace más estrecho el cuello de botella para la ganadería. En el sector ovino, pues bueno, hay 2 cooperativas muy grandes en Aragón que más o menos dan la salida para cumplir esos requisitos, pero en Aragón y sobre todo en la provincia de Zaragoza, pues hemos estado muy complicado para llegar a cumplir esos mínimos establecidos, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que decíamos de acortar un poquito las distancias entre la administración, la realidad del productor y donde se puede ir mejorando el tema. Y sobre todo, pues bueno, hablar también, porque en cuanto a ganadería ecológica va ligada estrechamente con la ganadería extensiva, ¿no? Entonces, pues bueno, tienen que ir de la mano totalmente todas las ayudas y todas las facilidades que se dé a la ganadería extensiva para poder dar viabilidad a los proyectos que haya de ganadería.
Si no quieren añadir ahora... Una cosita más por hacer un poco... O sea, yo creo que han salido muchos problemas. Creo que además estamos ante una audiencia fácil porque todos los que estamos aquí pensamos que esto, de verdad, esta forma de producir alimentos es una forma que es importante, ¿no? que es de interés general. Hemos hablado de la necesidad de que se hagan políticas transversales y creo que en eso también hemos estado todos de acuerdo. Pero claro, cuando decíamos antes que nos falta, pues a mí me faltan responsables que este pensamiento que nosotros traemos, si lo avalan o no. Y a nada, porque lo que está claro que enumerar problemas es el primer trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Es irlos enumerando, y aquí hemos enumerado bastantes, pero ahora hay que ir trabajando las soluciones. Entonces, las soluciones en los sectores se trabajan pues con esfuerzo y sobre todo con presupuesto, ¿no? Y entonces nosotros ahí tenemos poca capacidad de decisión, ¿no? Entonces a mí esa parte me falta, ¿no? Es decir, oiga, nosotros como sector nos estamos considerando de interés general y lo estamos motivando, pero ustedes como gobernantes nos consideran de interés general, ¿sí? ¿Cuánto? ¿Vale? Esa sería mi pregunta. Vale, y ya con esto, pues un poco por resumir. Bueno, nos consideran llegar al 25% de la superficie en el 2030. Pues ¿cuánto, no? Y en cuanto al ¿La superficie para qué la queremos? ¿Tú bueno, para qué quieres la superficie? Eso hay que preguntárselo a... ¿Prefieres que haya un negocio que te permita seguir viviendo en tu población, seguir vertebrando territorio? En fin, yo creo que hay o sea, entonces eso, ¿cómo se articula? El primer paso, desde luego, es enumerar los problemas, porque es la vía de decir, oye, si nosotros vemos y somos capaces de identificar estos problemas, estamos mucho más cerca de empezar a poder darle solución. Pues a mí estas reuniones, estos retos, enumerarlos, ponernos de acuerdo, ¿no? Las diferencias enseguida las marcamos todos, ¿no? Y más en este ambiente de polarización política. Ahora hemos detectado problemas comunes. No son problemas, Pedro, oportunidades de mejora. Bueno, no, los problemas los detectamos y los convertimos en oportunidades, pero de verdad, todo lo que se ha dicho aquí sí que pues serían debilidades, ¿no? Yo creo que se ha hablado de muchas debilidades, se ha hablado de fortalezas y se ha hablado de oportunidades. Bueno, pues ahora queda lo siguiente, es decir, ¿cómo las vamos a trabajar? Los que estamos aquí, ¿hasta dónde tenemos capacidad de mejorar los presupuestos, la financiación, los temas impositivos, los temas educativos, los temas de formación? ¿Hasta dónde tenemos capacidad? Pues tenemos capacidad limitada. Entonces, ¿quién hace falta que entre aquí? Pues el que tiene esa capacidad y que de verdad nos diga en una pregunta dicotómica, si no, es ustedes, tengo la visión que tienen ustedes o no, o la matizo, que también estaría bien. Bueno, yo... Por cerrar con este tema, señora Lierta. Inquietudes que me gustaría que no se nos pasan y que sí que creo que a la mayoría de productores nos preocupa. Bueno, la primera propuesta que hay de reforma del Consejo de Europa es una reducción de un 20% del presupuesto, que eso parece que ya ha salido para adelante. No solamente la reducción del 20% inicial, sino que bueno, pues en todo el periodo se puede llegar a un 40-45% por toda la inflación en ese periodo. Segundo, mucha incertidumbre con el tema de aranceles, tema de Mercosur y agricultura y ganadería como moneda de cambio en todo este panorama global. Entonces, bueno, estamos viendo un momento dulce y muy bueno de precios en este momento, después de unos años muy malos, pero a ver cómo se consolida la estabilidad del sector, porque tenemos muchas incertidumbres que no dependen de nosotros. Se ha adelantado, señora Lierta, porque quería terminar con esto. Ya, por si acaso. Y precisamente en estos últimos minutos que nos restan hasta la finalización vamos a hablar de la PAC, de lo que se espera de ese periodo 2028-2034. Son muchas incertidumbres. También está ese acuerdo que se espera firmar en las próximas semanas con el Mercosur, del que también conocemos algunos detalles, y en los detalles se encuentra siempre el diablo, porque esos son los que prácticamente van a llegar y van a ser sí o sí, pero esa PAC 2028-2034. Eliminación del segundo pilar, ¿cómo puede
cómo puede influir también la aplicación de productos que se marcan desde Europa con esa reducción, porque vamos a contarle también a aquel que nos esté escuchando que aunque su suegro no en el huerto no eche ningún producto, bueno, pues que hay productos que se pueden usar para la producción ecológica, que eso también es otro mantra que hemos dejado allí en el aire y la gente lo desconoce. ¿Qué esperamos? ¿Qué puede ser este periodo PAC 2028-2024 y qué pedirían desde la producción ecológica para esta negociación que culminará en 2027 se incluya en ese periodo de 6 años? Pues yo veo 3 puntos positivos. Yo estoy esperanzado. En primer lugar, la futura PAC, como la PAC actual es tan mala, a peor es difícil que vayamos. Así que por estadística es posible que sea buena. Luego ayer leía una noticia, yo sigo un canal que te recomiendo, se llama Deportes al Campo, lo sigo en WhatsApp, y decían que el comisario europeo iba a eliminar los derechos históricos. Creo que es otro punto fundamental, que al menos ya empezamos a ver la PAC como una gestión de recursos más óptima. Y tercer punto, parece que sí que está visto el discurso de que el ecológico es el futuro, pero no tanto con un tema idealista de medio ambiente, de sensibilidad ambiental o de... no ese tipo de vista romántico. Cuando te sientas sobre la mesa a echar cuentas, ves que a medio y largo plazo el ecológico es menos sensible a los vaivenes comerciales. Estamos en una estructura económica que es exportadora. La Unión Europea, el sistema es exportador, por eso los aranceles están tan a día de hoy en el candelero. La producción ecológica, como decía Adrián, cuando tienes un problema tienes que usar recursos de capital humano propios y de trabajo, es decir, en una cadena de valor hay más eslabones que son propios del territorio del agricultor. No tienes que coger un insumo exterior, no tienes que comprar urea que viene de Egipto o el axial que viene de la patente de Alemania y solucionar el problema. Entonces, en la medida que más eslabones de esa cadena de valor los genera el agricultor o el entorno en el que está, que es lo que sea el caso en ecológico, el valor se queda más en el territorio, dependes menos de ese insumo exterior. Por lo tanto, eres más resiliente, más fuerte a esa variación de precios que a día de hoy con los aranceles, o como vimos con el tema de la especulación de materias primas hace unos años, cargó más. Entonces, en este entorno de la futura PAC, lo que están viendo es la PAC como este modelo de negocio y como modelo de negocio que resista a los bienes de mercado exterior en un contexto macroeconómico de exportación, puede hacernos generar un producto hacia afuera que sea más económicamente más accesible y más interesante para los compradores y que, sin embargo, dependa menos de la traída de fuera de bienes y servicios. Yo, particularmente, lo veo claro cada vez más, mientras más conozco el sistema ecológico, lo veo más fácil y yo estoy esperanzado. Vamos a esperar que la PAC no altere este equilibrio económico, pero yo soy optimista. A mí, bueno, la nueva programación es un tema que me apasiona, me parece muy interesante y la verdad es que nos esperan unos meses. Bueno, a mí es que este tema de la política agraria común me apasiona, pero creo que además la Unión Europea tiene que hacer frente a los nuevos acontecimientos y ponerse a la altura de lo que está ocurriendo ahora en los mercados internacionales. Y es que, bueno, la política agraria común que estamos viendo en el actual periodo y en el 14-20 anterior no era otra cosa que un respeto profundo por los acuerdos que se habían celebrado en el seno de la Organización Mundial del Comercio. Nos inventamos esta política de desarrollo rural para vestir de una manera no tan obvia los apoyos al sector agrario. En ese sentido también se estaba construyendo la famosa Farm Bill norteamericana, que con la primera legislatura de Trump ya sufrió un tremendo vuelco en lo que se supone el respeto de los acuerdos de la OMC. Esta segunda legislatura va en esa misma línea, incluso de una manera muchísimo más agresiva, ¿no? Por lo que estamos viendo todos, y yo creo que ahí la Unión Europea tiene que dar respuesta. Si Estados Unidos no va a cumplir esos acuerdos a nivel de la OMC y la Farm Bill no va a respetar esa línea, bueno, pues la Unión Europea tendrá que proteger a su sector con las herramientas de las que dispone. Y la política agraria común es la estrella de los presupuestos de la Unión Europea. Y bueno, yo creo que nos espera un reto apasionante, a ver cómo son capaces. Yo creo que este comisario, que además bueno, viene de una familia de agricultores, por lo menos conoce bastante bien el ámbito en el que se mueve. Entonces, bueno, ¿no? Yo creo que es muy interesante ver cómo se consigue plasmar ese sentir, que al final somos un montón de países miembros, cada uno de su naturaleza, somos muy diferentes, el norte y el sur de Europa, todos lo conocemos, y bueno, es apasionante a ver cómo se plasma bueno, pues todo ese sentir en el contexto internacional,
de cara a proteger nuestra producción y, bueno, nuestra producción y nuestro modelo de negocio. Porque la verdad es que yo quiero seguir comiendo como ahora, que es bueno, no es como comían mis padres, pero se intenta parecer. Yo no quiero que dentro de 20 años me dicten lo que tengo que comer o dentro de 30 mis hijos les digan, no, mira, es que ahora, bueno, pues los grandes fondos de inversión que han comprado, ¿no? Me he quedado sin... Has dicho fondo de inversión y te han cortado. He nombrado a Donald Trump. No sé qué ha pasado. Bueno, pues que nos dicten lo que tenemos que comer, ¿no? Yo quiero seguir pudiendo comprar miel, comprar ternera, comprar harina de las 5 villas y bueno, y hacer mi plato en función de los productos que yo quiero vender. Y ahí yo creo que, bueno, yo creo que la Comisión Europea se tiene que hacer eco de que no nos pueden imponer desde fuera lo que tenemos que hacer y comer. A mí lo que me da vértigo es que se diluya un poco, porque al final ahora van a ser fondos comunes europeos que van compartidos con otros presupuestos y dan como muchísima más flexibilidad a los Estados miembros para que distribuyan esos fondos de la manera que estimen, ¿no? Entonces, da un poco de vértigo que países se vuelvan más laxos o se relajen en algunas condiciones de producción que al final hagan una competencia desleal dentro de los estados miembros. Y luego la gran diferencia que hay en las estructuras de los distintos estados para no haber una política, unas directrices fijas desde Europa, sino que se flexibilice al libre albedrío de cada estado, me crea al menos incertidumbre de si puede ser para mejorar o para hacer una competencia desleal entre los estados. Señor Tambo, señor Valero, señora Díaz, señor Zatas, 30 segundos, tenemos que ir terminando, pero sí que quiero esa reflexión final sobre lo que puede depararnos la PAC 2028-2034. Vale, bueno, en mi primera intervención yo he empezado un poco haciendo un barrido general de esto. Por no repetirme, creo que la palabra que mejor lo define es incertidumbre. Un 20% menor de presupuesto es un problema muy grande. Parece que hay un mantra que es todo se va a eliminar, todo va a ser nuevo. Se va a eliminar la estructura de los 2 pilares, se va a eliminar la figura de los derechos históricos, se va a eliminar... Bueno, Julio ha dicho que a peor no podemos ir. Todo es susceptible de empeorar. Yo creo que sí que se va a ir a peor. Y es un riesgo muy importante porque se eliminan los derechos históricos, pero ¿qué viene después? O sea, el problema no es el concepto derecho histórico, el problema es quién es susceptible de cobrar esos derechos y en función de qué. El problema es siempre es un problema de presupuesto, pero a veces con menos presupuesto y si está mejor repartido se puede hacer una política más eficaz. Hay que ver dónde están esos límites, dónde está el capping y qué políticas se incentivan. El comisario, el señor Hansen, viene de la familia democristiana, del Grupo Popular Europeo. Hemos mejorado algo. Veníamos de un comisario ultra. Toda la ola de 15M agrario del año pasado y previos, que salió todo el campo europeo a las calles, salimos a las calles, pues dando un grito de socorro. Esperemos que no se traduzca en simplificación burocrática. Bueno, pedíamos simplificación burocrática, pero esperemos que esa simplificación burocrática que pedíamos no se traduzca en más liberalización y más desregularización. El señor Hansen trabajaba en la Comisión de Comercio Internacional. Solo como dato, los tratados de libre comercio van a tener mucha importancia y en función de cómo la PAC nos pueda proteger, podremos decir que se garantiza la viabilidad de las explotaciones o no. Señor Valero. Bueno, como bien ha dicho él, no soy nada optimista. A la vista de las últimas reformas, a mejor no hemos ido en ningún caso y pues ya partimos de un presupuesto inferior, pues difícilmente se va a mejorar. Sí que se puede hacer las cosas mejor y se puede repartir mejor, pero de primeras no soy optimista. Además, cuando se escucha flexibilización, yo creo que todo el sector temblamos, porque cada vez que se ha dicho que la PAC va a ser más flexible, lo que ha sido es incrementar las dificultades a los productores y en la tramitación. Entonces, no soy especialmente optimista. Esperemos que se hagan las cosas lo mejor que se pueda, pero bueno, habrá que verlo. Señora Díaz, ¿tiemblan con la flexibilización? ¿Tiemblan con Donald Trump? Tiemblan ustedes muchísimo. Bueno, yo iba a decir que yo soy más optimista, pero ahora me están bajando un poco los ánimos. Pues chorrada de pan con vino. Yo lo voy a ver azúcar. como ella, que es un punto de oportunidades, ¿no? Y que vamos a sacar de esas dificultades esos pequeños nichos donde vamos a poder competir de alguna manera, porque es que tenemos que ser positivos, si no sería bastante complicado, ¿no? El día a día.
Nosotros en el vino tenemos también otras cuestiones y como tú comentabas con Donald Trump y con muchos otros más, que hacen bueno, pues que sea algo más con lo que tener que luchar, y por eso decía que el tener una producción ecológica nos daba una herramienta más para poder competir, porque yo siempre le digo a mis viticultores, lo convencional es convencional, lo ecológico lo podemos vender como convencional y la otra parte no, entonces tenemos mucha más cuota de mercado. Y bueno, pues eso, en Estados Unidos, volviendo a tu pregunta, las cosas están muy complicadas. Para nosotros es un mercado muy importante y cada vez lo es menos. Afortunadamente hemos diversificado mucho, vendemos a un montón de países y bueno, vamos buscando otros nichos, pero es un problema. Y luego otra cosa que quería incidir que no hemos tocado al respecto, y sería bueno, que tiene que haber mucha coherencia, ¿no? Me sorprendía cuando él decía, bueno, y no hay sitios en los que podamos hacer, o sea, nos piden requisitos y luego no se pueden cumplir porque es inviable. Pues eso, que hubiera un poco de sentido común en ciertas cosas, porque a veces vemos productos ecológicos, pero luego no se está teniendo en cuenta la huella de carbono, o se está utilizando, en nuestro caso, una botella de vidrio muy pesada, es decir, que tendríamos que creérnoslo y llevarlo hasta el fin, ¿no? Nosotros incluso hemos hecho esa inversión en tener packagings que sean mucho más ecológicos y sostenibles por peso, tenemos una botella que es de cartón, utilizamos backing box, es decir, que nos lo tenemos que de verdad creer si queremos que el consumo suba y que respeten, ¿no? esa política sostenible a todos los niveles. Gracias, señor Díaz. Para cerrar, señor Fatás. Bueno, yo en la PAC no, o sea, ojalá lo hagan bien, pero no puedo, no sé, y que os equivoquéis en vuestro pronóstico. Sí que entiendo, por lo que estáis diciendo, que vienen tiempos complicados. En los tiempos complicados, en los que navegamos y llevamos tiempo navegando, sabemos que trabajar coordinados y pueden ser oportunidades que ha mencionado Yolanda, y con lo que estoy además muy de acuerdo, ¿no? Es decir, creo que Aragón tiene en este momento la oportunidad de decir, oye, vienen curvas, vamos a poner espalda contra espalda para protegernos, para trabajar de manera coordinada, para buscar esos puntos que de verdad nos pueden ayudar a navegar estas turbulencias, que como la primera etapa de Trump pasó y pasará la segunda, y bueno, esperemos que no pueda haber una tercera, que no le dé tiempo a cambiar la ley. Pero bueno, creo que es momento de aprender a navegar en aguas turbulentas y tenemos una oportunidad, y yo con eso me quedaría. Con eso nos quedamos. Décimo monográfico, lo que pasa en el campo, retos para la producción ecológica aragonesa y española en este nuevo periodo PAC 2028-2034. Gracias a todos los que nos van a escuchar a través del podcast, gracias a todos los que nos van a ver a través del canal de YouTube de Aragón Radio, también el podcast de Aragón Radio, y gracias también a todos los que esta mañana nos están escuchando a través de la radio. Gracias por estar al otro lado, porque sin ustedes ahí, esto de hacer radio no sería lo mismo. Gracias a todos. Pilar Abad, jefa de servicio del Departamento de Agricultura en el Servicio de Promoción, la Dirección General de Promoción e Innovación Agroalimentaria del Gobierno de Aragón, Julio Yagüe, presidente de Aragón Ecológico, Pedro Fatás, gerente de Aragón Ecológico, Sergio Elierta, profesor de la Facultad de Veterinaria y Ganadero en Vacuno Ecológico, Yolanda Díaz, directora ejecutiva de Bodegas San Alejandro, Jorge Valero, ingeniero agrónomo, ingeniero técnico agrícola también y director de Agrocultívate, y Adrián Tambo, productor ecológico y socio de Molino Ecotambo en Sádava, por habernos acompañado esta mañana, y la mejor de las bondades y la mejor de las suertes para la producción ecológica y para los agricultores y ganaderos aragoneses, españoles y de todo el mundo. Gracias a todos.